Hola, ¿cómo están? Nuevamente les agradezco por estar en este canal. El motivo de este video es para presentar mi clase número 5, la 5 de los videos que tengo que subir a YouTube de 10 y la 6 de 11 en total. En esta ocasión el video va a tratar acerca de lo que es la estructura de los textos narrativos. Ya se va a ver aquí lo que son los textos, así como la historieta, como la biografía, la estructura también de lo que es una fábula. Entonces, nuevamente les agradezco por ver este video y espero que realmente este video pues, pueda ser de mucha ayuda y colaboración para estudiantes, para personas que quieran saber sobre lo que son precisamente los textos narrativos y su estructura. Para continuar, pues aquí pueden ver mi plan de clase, que es el número 6, como les venía diciendo, pero el video va a ser el número 5 subido al canal de YouTube. Es para nivel medio ciclo básico de mi práctica docente supervisada. Entonces ahí aparece mi nombre, mi número de carnet, el área que es comunicación en el lenguaje e idioma español, el grado tercero básico, la duración de la clase 20 minutos, la fecha 3 de octubre, la modalidad virtual y el canal YouTube. La competencia sigue siendo la misma de la semana pasada. Redacta textos con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación, según el contexto y la intencionalidad. Mis contenidos son declarativo, estructura de los textos narrativos, historietas, biografía, etc. Solo por mencionar, este contenido declarativo está tal y cual como aparece en el CNB de Guatemala. El procedimental utiliza la estructura de recursos lingüísticos y ámbitos de uso al redactar textos narrativos. El actitudinal disfruta de obras literarias como la creación artística y simbólica. Los indicadores de logro: escribe textos en forma autónoma, coherente, cohesionada y adecuados, teniendo en cuenta las fases de la redacción, los niveles, el nivel de comprensión o conocimiento, el nivel de saber hacer o de aplicación, las actividades: saludo y presentación de la planificación, introducción del tema, retroalimentación, resumen magistral y conclusión. Los recursos: internet, PowerPoint, canal de YouTube, computadora, memoria USB y aplicaciones TIC. La evaluación la vamos a hacer por medio de juego de preguntas en la aplicación Kahoot. Luego de que terminemos de ver este video, o de que usted termine de ver este video, al terminar yo voy a dar indicaciones de cómo trabajar la plataforma, en la plataforma o la aplicación Kahoot, que eso aparece ahí en la descripción. Ahí debajo de la descripción ustedes pueden ver dónde está la dirección de este juego, para que ustedes puedan, luego de terminar de ver la clase, puedan observar este juego y ahí sí que puedan comprobar qué tanto se aprendió sobre esto que estamos viendo. Y bueno, por último aparecen las firmas, la mía y la de mi asesora. Así que seguidamente, después de esta presentación, voy a hacer lo que es la respectiva introducción al tema y la clase. Muy bien, esta es mi quinta clase de docencia directa en el canal de YouTube, la sexta de 11 que tengo que realizar, debido a que ya he realizado una que no he subido a YouTube, pero esta sí es la quinta o sexta de todos mis planes. Yo soy un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudio el profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa en el plan fin de semana del Centro Universitario del Suroccidente. Soy del sexto ciclo sección B y este es el curso de práctica docente supervisada. Mi nombre es Byron Luciano Tunches Valiente, mi asesora es la licenciada Mónica Sharon Gómez Hernández. El tema que voy a tratar el día de hoy es la estructura de los textos narrativos, como la historieta, la biografía y otros más. Considero que todos a lo largo de nuestra vida, desde la infancia, hemos leído algún texto narrativo, un cuento, una leyenda, una historia, una historieta, una biografía, en fin, todo aquello que nos narra un hecho que en la mayoría de ocasiones pueden ser reales o pueden ser ficticios.
Para iniciar esta temática, vamos a ver primero qué es un texto narrativo. Entonces encontramos que el texto narrativo es aquel tipo de texto que cuenta con una historia que se desarrolla en un lugar o periodo de tiempo determinado, es decir, en un periodo de tiempo o en un lugar determinado. También vemos que es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuenta una serie de hechos o acontecimientos. Como lo decía anteriormente, esta serie de hechos o acontecimientos pueden ser reales o pueden ser irreales o ficticios. Esto es lo que es un texto narrativo. ¿Cómo se da la estructura general de un texto narrativo? Se puede ver desde una parte interna y externa. En la parte interna vamos a encontrar el planteamiento, que es la situación inicial. También vamos a encontrar en la parte interna el nudo, en donde aparece el conflicto y lo que va a ser prácticamente el tema principal del texto. Y ese pues se va a buscar que se resuelva. ¿Y dónde se va a resolver? En la última parte interna del texto narrativo en general, que es el desenlace. Ahí es en donde finalmente se le da solución o se resuelve el conflicto. Las partes externas del texto narrativo son las que se dividen en capítulos, en cantos, en partes, en tratados y en secuencias. Profundizando sobre esto, vemos que la primera parte interna, que es el planteamiento de introducción, es prácticamente donde da comienzo, valga la redundancia, con una introducción o un planteamiento del argumento del mismo. Muchas veces esta parte del texto narrativo es muy importante para el lector, ya que si nosotros empezamos a leer un cuento o una historia y a los 3 o 5 minutos sentimos como que no es muy llamativa o no es un texto muy rico como para que nos llame la atención, pues lo dejamos de leer, ¿verdad? Por lo tanto, esta introducción abre la mente del lector para tener deseos de seguir leyéndolo. La segunda parte es el nudo. Esa sí es la parte central y la más extensa. Ahí, en esta parte, tienen lugar los hechos más importantes y relevantes que le suceden a los personajes. La última parte es el desenlace. En esta parte se desvelan aquellas interrogantes que se han planteado en el nudo. Es decir, se dan a conocer todas esas inquietudes que nos deja el nudo, y en esta parte es en donde nosotros encontramos básicamente la respuesta a todo el cuento. Seguidamente vemos que hay tipos de textos narrativos. Aquí vamos a hablar de algunos porque no están todos, pero el primero que vamos a mencionar es el tipo llamado historieta. Las historietas son un medio de expresión de difusión masiva. Son características de la época en la que estamos. Otro texto narrativo es la biografía, que básicamente cuenta la vida de una persona. El siguiente es el cuento. El cuento es una narración corta y sencilla con pocos personajes. También está la fábula, que es similar al cuento en cuanto a brevedad y sencillez, solo que hay una diferencia que vamos a mencionar cuando veamos la estructura de la fábula más adelante. La novela es un relato escrito relativamente largo. Los chistes son historias muy breves que buscan hacer reír a las personas a las que van dirigidas. ¿Quién no ha contado un chiste o ha escuchado un chiste alguna vez, verdad? Los otros tipos de textos narrativos son las anécdotas. Estas son narraciones orales de los acontecimientos ocurridos básicamente a una persona. Tenemos también la crónica, que recoge sucesos históricos ordenados de manera cronológica. Tenemos el diario, que es un escrito en primera persona y recoge las experiencias de cada día y las reflexiones del autor. Como sabemos, un diario es eminentemente personal, ¿verdad? Yo agarro un cuaderno y empiezo a escribir mi vida, los hechos que para mí fueron más resaltantes del día a día, y por eso se denomina diario, ¿verdad?
Tenemos las noticias, que son narraciones de carácter periodístico, pero que informan los acontecimientos recientes, y su medio para hacerlo son los medios de comunicación. Tenemos los mitos, que proceden de la literatura oral y buscan dar una explicación a sucesos naturales mediante intervención de dioses o seres imaginarios. Creo que los mitos, pues, vemos mucho, hemos leído mucho acerca de los mitos que se dan en las culturas antiguas, como la griega y la romana, ¿verdad? En donde ellos creen en el Olimpo, en los dioses y en seres monstruosos, cíclope, etcétera, etcétera, minotauro, ¿verdad? Entonces, esos mitos son relativamente de las culturas antiguas. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de este texto narrativo denominado historieta. Este texto narrativo es muy particular. Vamos a ver, aquí tenemos el título de esta historieta, que es La niña que no podía decir la letra A. Miramos un primer cuadro. Dice, una mañana, dice el que narra, una niña dice, buenos días, Pepe. Y el papá le pregunta, ¿por qué me dices Pepe si me llamo Juan? Luego dice, la niña, no puedo decir la letra E. Y el papá le dice, le pregunta, ¿me estás tomando el pelo? En el tercer diálogo le dice la mamá a la niña, ¿qué te pasa, hija? Y el papá le dice, no puede decir la letra A. Y la niña ahí llora, ¿verdad? Bue. En el cuarto diálogo, el narrador dice que el padre decide llamar a un médico y este revisa a la niña. Y dice el médico, a lo mejor es por falta de vitamina A, que tome mucho jugo de zanahoria, dice el médico. En el siguiente diálogo, dice el narrador que la abuela se le ocurre una mejor idea y dice la abuela, agarrando una máscara de un monstruo, dice, con este truco va a volver a decir la A. Y entonces la abuela se pone la máscara y le dice a la niña, ¡bu! Y entonces la niña dice, ¡ah! Pega el grito, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que ya pudo decirla. Ahí termina la historieta. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta historieta? Vemos la primera, la cartelera. La cartelera es la presentación principal de la historieta. La siguiente parte es la viñeta. La viñeta es cada cuadro de diálogo que se da en la historieta. Como vemos ahí, esta historieta tiene 6 diálogos y cada uno de esos diálogos es una viñeta. La tercera parte o la tercera estructura son los globos, que son esos mensajes que se dan para que se puedan comunicar los personajes dentro de la historieta. En este caso, el globo pues está señalando lo que está diciendo el médico. A cada una de esas ideas que expresan los personajes se les llaman globos. Luego vemos el rabillo, que son los que indican cuál de los personajes está emitiendo el mensaje. En la demostración que está ahí de rabillo, la niña le dice buenos días Pepe, y como vemos el rabillo la está señalando a ella. La siguiente parte son las onomatopeyas, que son los sonidos que emiten los personajes, que pueden ser sonidos orales o pueden ser también sonidos de golpe, ¿verdad? Por ejemplo, si se tocara a una puerta, básicamente el sonido sería toc, toc, ¿verdad? Eso sería la onomatopeya que se escribiría. En este caso vemos ahí que la niña está llorando y su onomatopeya es bue. Y luego la otra, en la figura número 6, vemos que la abuelita asusta a la niña, le dice bu. Entonces ahí la niña responde ah, o sea, con una A de susto. Entonces, esta historieta tiene 3 onomatopeyas. Y la otra parte de la estructura de una historieta son las imágenes. Eso es muy importante en la historieta, que lleve imágenes. Entonces, esto es lo que se refiere a la estructura de una historieta.
Ahora vamos a ver la estructura de la biografía. Antes de todo vamos a profundizar un poco más. Allá vimos ya una pequeña definición de lo que era biografía, que es contar o relatar los sucesos de una persona en particular. Acá nos dice que la biografía es un texto en el que se narra la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Pero también nos dice que no es necesario para hacer una biografía que la persona esté muerta. Es decir, que se pueden hacer biografías de personajes que están vivos, y normalmente las biografías que nosotros vamos a encontrar en internet o en libros van a ser de personajes sobresalientes. Por ejemplo, Ricardo Arjona no está muerto. Si nosotros buscamos la biografía de él, la vamos a encontrar: cuándo nació, quiénes son sus padres, dónde nació, de dónde procede, a qué se dedica, dónde estudió, en fin, y sus logros, porque es una persona sobresaliente. También eso no quiere decir que se exima de que nosotros no podamos hacer nuestra propia biografía porque no tenemos grandes títulos o no tenemos grandes cosas sobresalientes. De hecho, todos tenemos una vida que contar, ¿verdad? Vamos a ver qué características tiene la biografía. La biografía dice que relata los eventos más importantes de la vida del personaje. Pero también nos dice otra característica, es que se construye a partir de datos exactos, como nombres, fechas y lugares que se relacionan con el personaje. Ahora vamos a ver lo que es en sí la estructura propiamente dicha de la biografía. Y vemos que la estructura de la biografía es igual a la estructura general de todo texto narrativo. Tiene una introducción. En esa introducción se presenta al personaje del cual se va a hablar en la biografía, ¿verdad? También tiene el desarrollo, que en algunas otras partes se llama nudo, pero en este caso específicamente la biografía se llama desarrollo y contiene la descripción del personaje, es decir, cómo es, a qué se dedica y qué hace. Y esta también es otra particularidad de la biografía, que tiene el cierre o conclusión. En otras partes de texto narrativo se le llama desenlace, pero en esta se le llama cierre o conclusión porque se presenta una valoración o una opinión sobre el personaje del cual se ha hecho la biografía. Seguidamente vemos acá la estructura de la fábula. Anteriormente vimos que la fábula es prácticamente parecida a un cuento en cuanto a su sencillez, pero también tiene su estructura y tiene una característica que la diferencia de los cuentos. En su estructura tiene el inicio, en donde se presentan a los personajes y la trama principal de la historia, es decir, sobre qué se va a tratar la historia. Luego vemos que tiene el desarrollo, que en otros casos se les llama nudo, y ahí dice que se desarrollan acontecimientos y se presenta el nudo o el conflicto. La última parte de la estructura, o mejor dicho, la penúltima parte de la estructura de la fábula es el desenlace. Como todo texto narrativo, en él se soluciona el conflicto generado en el nudo. Pero la característica más sobresaliente de la fábula es que tiene una moraleja. Esta moraleja tiene como fin dar una enseñanza, o mejor dicho, dar la enseñanza que deja la historia. Cuando nosotros hemos leído la historia del pastorcillo mentiroso, al final la moraleja es que no es bueno decir mentiras porque si no, no nos van a creer, ¿verdad? Y esa es la finalidad de la moraleja, ¿verdad? Es dejar esa enseñanza para que nosotros podamos reflexionar de una actitud que no es buena llevar a cabo o realizar constantemente. Entonces, con esto concluyo lo que es la presentación del tema. Y bueno, pues como en todos mis temas, yo pretendo no solo que estos temas me sirvan a mí por el curso que llevo, sino que también que pueda dejarles una pequeña ayuda a aquellas personas que puedan observar esta grabación. Entonces, de antemano a los que la vean, mi agradecimiento y espero
que les sirva de mucho. Muy bien, ya para terminar, pues los invito a hacer la evaluación por medio de la aplicación Kahoot. Únicamente tienen que darle clic al enlace que aparece en la descripción. En mi caso, yo voy a copiar esta dirección y me voy a ir a un buscador solo para enseñarles de qué se trata la aplicación Kahoot, aunque varios ya lo han de saber. Y luego, pues, tengo que irme a lo que es un buscador. En este caso, mover a este buscador. Pero como les digo, en el caso de ustedes no va a ser necesario debido a que cuentan con el enlace que los va a redirigir prácticamente de inmediato al juego Kahoot. Pero que cargue. Como este enlace definitivamente lo van a usar bastantes personas, lo que tengo que tener cuidado es de que cuando me pregunte acá si yo soy Luciano, porque quiere decir que ya una persona llamada Luciano, que en este caso soy yo, ya lo jugó, yo le tengo que dar que no lo soy. Si le doy que yes o sí, prácticamente lo único que me va a aparecer es el punteo. Entonces yo le doy no y escribo un nuevo nombre. Que le dijera yo, Pedro, por ejemplo. Bueno, Pedro ya aparece ahí. Entonces pongo el nombre Juan, por ejemplo. Le doy OK Go. Y ahorita me va a cargar el juego y ahí va a aparecer estructura de los textos narrativos, que así se llama el juego. Y en 3, 2, 1 me aparece la primera pregunta. Es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuentan una serie de hechos y acontecimientos. Y lo vamos a dejar ahí porque no quiero que ustedes sepan desde el video de qué se va a tratar, porque si no, pues tampoco tiene sentido, ¿verdad? Entonces, con esto damos por finalizada esta presentación. Yo de antemano les agradezco a los que puedan ver este video y espero que sea de mucho uso para cada uno de ustedes. Que Dios los